El mundo entero está sufriendo de crisis que afecta al mercado financiero, afecta a la sociedad, afecta el hogar, incluso la vida espiritual. Tú y yo hemos sido llamados a enfrentar la crisis que inició desde que el enemigo de Dios se rebeló en contra del Todopoderoso. La palabra de Dios nos invita en pleno siglo XXI a que tú y yo estemos del lado del Señor. Te invitamos a que permanezcas con nosotros y juntos analicemos la escuela sabática universitaria. Que el Señor te bendiga al estudiar junto con nosotros la palabra de Dios. Estamos a punto ya de iniciar el repaso, la lección, los comentarios con las personas que me acompañan aquí en el estudio. Quiero presentarle a cada uno de ellos. De mi lado derecho. Mi nombre es Edgar y soy estudiante del primer año de Teología y soy originario de Raudales, Malpaso, Chiapas. De mi lado izquierdo. Mi nombre es Ever Suárez, soy estudiante del segundo año de Teología y soy originario del Distrito Federal. ¿Y? Yo soy Jafet Rodríguez Nares. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz, y estudio la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias, Física y Matemáticas. Bueno, para iniciar, quiero pedirle a Ever si nos puedes dirigir en oración. Claro, vamos a orar. Eterno Salvador y Dios nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos en esta tarde que tú nos ayudes a concentrarnos, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos, Señor, a decir esas palabras que tú necesitas que digamos. Ayúdanos, pues, y quédate con nosotros en este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el estudio de la lección número 2. La semana pasada estuvimos hablando del llamado que Dios le hizo al profeta Jeremías. Y este trimestre estaremos estudiando diferentes tópicos de ese libro tan maravilloso que el profeta Jeremías escribió para beneficio de los creyentes, guiado por el Espíritu Santo. Mensajes de advertencia, mensajes que nos exhortan a buscar una relación con Dios, una relación cercana. La lección de esta semana habla de la crisis. ¿Quién no ha enfrentado una crisis? En los pueblos, en las naciones, en la sociedad, en el aspecto personal, enfrentamos una realidad desde la caída del hombre. Hay una crisis. No podemos hacer a un lado que la gente enfrenta enfermedades, se enfrenta problemas financieros, problemas en sus hogares, problemas espirituales. Bueno, ¿qué nos habla el capítulo 2 del libro de Jueces? Nos habla brevemente de lo que el pueblo de Dios realizó. Y me gustaría que empezamos a compartir ideas de lo que ustedes estuvieron estudiando. Capítulo 2. Versículos 1 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: yo os saqué de Egipto, versículo 1, y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Bueno, nos habla de cómo Dios había dado instrucción y ellos no hicieron caso. Bueno, es interesante saber por qué Dios dijo esto. Cuando nosotros realmente no nos comportamos como debemos, pues tenemos que pagar un precio, ¿no? Estamos de acuerdo. El precio que pagaron los israelitas, que se viene mucho después, pues lo mencioné aquí en la lección. Lo que Dios quiere para con nosotros ahorita en este punto es que le obedezcamos simple y sencillamente. ¿Qué cosa más podríamos añadir? Pues añadiendo un poco más, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, observamos que Dios habló y dijo. Esto es un mandato y es algo que necesitamos realizarlo. ¿Por qué Dios manda y
quiere que se realice, Él sabe y Él tiene la voluntad, Él tiene el conocimiento. Y lo mejor que nosotros podemos saber, que la bendición de Él nos acompaña. ¿La obediencia es importante entonces? Así es. Es muy claro. importante, de hecho, si me permite hacer énfasis en el versículo número 2, en la última parte menciona, pero vosotros no habéis atendido a mi voz. Eso, si ustedes se dan cuenta, es desobediencia. Okay. Ahí Dios les pregunta, ¿por qué habéis hecho eso así? La desobediencia en esta época realmente es algo que está sucediendo demasiado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros debemos de ponernos a meditar, ¿estamos desobedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos está mandando? Es por eso que el pueblo de Israel llegó al punto. Ellos desobedecieron. Y es lo mismo que está pasando en nuestra época. Nosotros estamos desobedeciendo a Dios aún estando dentro de la iglesia. Mira, quiero leer el versículo 11 del mismo capítulo 2. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es decir, no pasó mucho tiempo, una generación después de Josué, empezó la desobediencia. Se fueron en pos de los Baales, se fueron en pos de los ídolos. ¿Qué enseñanza tiene la palabra de Dios para hoy en nuestros días? Lo que tú ya estabas tocando, Ebert, ¿estamos desobedeciendo o estamos obedeciendo a Dios? Porque el Señor en su misericordia dice en el versículo 16, Jehová levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Versículo 19 dice, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse más aún que sus padres. Es decir, una historia en la cual el Señor les dice no lo hagan y ellos hacían lo que estaba en contra de Dios. A pesar de que Dios los ayudaba, ¿se dieron cuenta? Sí. Levantó jueces para rescatarlos, claro. Pero tan pronto murió el juez, ellos lo volvían a hacer. Parece que así es la historia del ser humano. Eso es algo muy cierto. Hoy en la actualidad podemos ver que un hermano necesita de algún líder para poder seguir fielmente en la iglesia. Y esto podría ser lo que les pasó a los israelitas. Necesitaban de un líder para que seguir dentro de los mandatos de Dios. Hoy podemos ver que si no hay un líder, nosotros nos apagamos y nos menguamos en nuestra vida espiritual. Pero ¿será que necesitamos un líder de carne y hueso hoy en día después de leer la palabra de Dios y encontrar tantas historias donde se nos habla de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia, las bondades de la obediencia y de que Dios me llama a mí a ser fiel y que su Espíritu Santo me está guiando para actuar de acuerdo a su palabra? ¿Será que es necesario? Creo yo que no es necesario. Realmente, si queremos buscar una guía, aquí está, es la Biblia. Si ustedes me permiten leer lo que dice el escritor Ellen G. White en Profetas y Reyes, página 78, menciona: la apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. ¿Se dan cuenta qué tan similar es esa historia con la nuestra? Una apostasía te lleva a la destrucción. Quiero volver un poquito antes. Leí el capítulo 2, versículo 15 y 16 del libro de Jueces, pero el versículo 10 dice, y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo puede ser que una generación sea fiel y la siguiente generación no lo sea? Yo me pongo a pensar, ¿será que los padres fallaron, las familias fallaron, el sistema religioso falló? Pero ¿cómo puede ser que de una generación a otra hay un cambio total?
Yo pienso que no es que hayan fallado la educación de los padres hacia los hijos. Simplemente como seres humanos tomamos la decisión de si sigo lo que me dijeron mis padres o sigo lo que yo quiero. Y eso que dice la Biblia, y se olvidaron, es increíble, ¿no? Porque uno no se puede olvidar fácilmente de las cosas. O sea, los israelitas, los hijos de los que seguían, conocían y hacían lo que Dios les decía, se olvidaron completamente y dijeron, no, nosotros vamos a seguir a lo que a nosotros nos conviene. Eso es lo que pienso yo de acerca de este versículo. ¿Puedo yo opinar lo siguiente? Esto tiene que ver tanto en la vida espiritual como en la vida física. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder llevar a cabo las normas de Dios naturalmente. Es decir, nuestros padres cumplen, una de las funciones es educarnos de acuerdo al sistema de valores, Claro. De sus creencias, y después nosotros llega un momento en el cual decimos, sí, esto es lo que yo quiero, Señor, quiero vivir acorde a tus principios. Es decir, cada uno tiene que tomar la decisión. Claro, nuestros padres nos van guiando con tal de convencernos, pero dentro de la convicción debe de entrar la conversión. Y esto es lo que le faltó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dentro de las normas de Dios mientras había un líder. Okay. Y nosotros necesitamos entender que ese líder es Cristo Jesús. Y hay que seguirlo, cueste lo que cueste. Entonces, una historia de apostasía, un pueblo que fue fiel, muere una generación y la siguiente generación se aleja, va en pos de otros dioses, porque decidieron ellos, en su convicción, no ser fiel a Dios. Así. Bueno, vamos a ir a un corte. Regresando del corte, vamos a tratar de aplicar lo que ellos vivieron a nuestro tiempo. ¿Cuáles son nuestros dioses de este tiempo? Nuestras muletillas. ¿Cuál es nuestra apostasía de este tiempo? ¿Y por qué es importante que decidamos por Dios? Regresamos en unos momentos. No te vayas. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria, en compañía de mis amigos Ever, está también aquí Edgar y Jafet. Y nos quedamos con la pregunta, ¿cuáles son esos ídolos? ¿Cuál es esa apostasía que a veces vivimos en pleno siglo XXI? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quiénes son esos ídolos del siglo XXI?
Realmente los ídolos que tenemos en este tiempo pueden llegar a ser cosas que a veces no nos imaginamos. Puede ser el teléfono, la música, hasta los amigos. Realmente creo que la apostasía la encontramos en todos lados y hay que tener mucho cuidado en ello. Y déjenme contarles algo. Ya hace tiempo yo me compré un teléfono y estando en la iglesia, de la emoción de que lo tenía, lo usaba en el culto, en la escuela sabática, en todo momento lo tenía en las manos y no dejaba de usarlo y se convirtió en mi ídolo. Dejaba de estudiar, dejaba de hacer cosas que yo necesitaba hacer, que eran importantes, por tener el teléfono en mis manos. Se convirtió en mi ídolo. Bueno, un teléfono, un dispositivo móvil puede ser de gran bendición también, ¿no? Claro, claro. Podemos contestar correos, llevar una agenda, tener la palabra de Dios, la misma guía de estudio de la Biblia, de la escuela sabática. Podemos tener documentos, libros, cosas muy buenas para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento intelectual. Pero me imagino que lo que hacías con el teléfono era algo diferente, ¿no? Totalmente diferente. No eran cosas que me edificaban, al contrario, realmente me quitó mucho tiempo. Entonces, después de que entré. Podemos decir que los ídolos de nuestro tiempo puede ser cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Correctamente. Sí. Aquel ídolo que en realidad es un obstáculo en plena conexión con Dios. Es algo que me impide estar conectado con Dios y hacer su voluntad. Y esto podemos aplicarlo en cualquier forma, ya sea en el trabajo. Nosotros estamos enfocados en tener el sustento de la casa, el sustento para nuestra escuela, y yo creo que eso, nos enfatizamos en eso, y cuando viene el viernes, viene un día especial, viene el sábado, o algún momento de adoración, conexión de estudio de la Biblia, no tenemos el tiempo ni las ganas. Por el trabajo. Y eso puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser uno mismo. Hay que tener cuidado también si nosotros hacemos cosas materiales nuestros ídolos, porque realmente, como hemos visto, no nos deja nada provechoso desviar nuestra vista en el celular, desviar nuestra vista en el trabajo, porque ¿cuál es el centro? ¿Cuál debe ser nuestro centro? Cristo, pues es la Jesús. obediencia a Cristo, exactamente. Entonces, considero que cuando tenemos una relación cercana con Dios, el trabajo, los bienes que tenemos, los podemos usar para bien, para ayudar a los demás, para tener comodidad y ponerle un balance a nuestra vida, ¿no? Porque de pronto podemos decir que el trabajo para algunos pudiera ser un ídolo, pero también puede ser un recurso para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, todo depende del límite que uno le ponga, claro, y claro. el enfoque que uno quiera desear tener. El enfoque que yo quiero tener en el trabajo es llevar sustento necesario para mi casa y poder ser de bendición para otras personas. Pudiera ser, pues podemos decir entonces que los peligros que corrió el pueblo de Israel los podemos correr también nosotros en este tiempo. Así ¿verdad? es. Sí. Y yo creo que con un doble error, ¿no? Ya conocemos la historia, Y lo volvemos. Podemos lo caer estamos otra vez. repitiendo. podemos caer otra vez. Sí. No, hace tiempo en la escuela, iba camino a la casa, de la escuela a la casa, y encontré una frase en el camino que me pareció muy interesante. Dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Entonces nosotros pensemos, ¿estamos condenados a repetirla? Nosotros somos conscientes de lo que el pueblo de Israel sufrió, pasó, lo que hizo. Ahora, ¿tú lo sabes? ¿Qué estás haciendo al respecto? Lo que Edgar comentó al principio de la lección es de que es la convicción personal. Así es. O sea, puede estar la gente viviendo mal, quienes están a tu alrededor, incluso en tu propio hogar, Claro, nosotros mismos. pero tú tienes que tomar una decisión. Y eso nos lleva a pensar un poco acerca de los reyes del pueblo de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y el segundo libro de Reyes, capítulo 24. Ahí encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Heber, no sé si tengas el 33:9 del segundo libro de Crónicas. Claro, dice así. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó antes de ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Ok. El 21:23, el 21:33 menciona también alguna información. 21, 33, 21. Sí. De 22 años era Amón cuando empezó a reinar
y 2 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor como Manasés su padre, porque sacrificó y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Voy a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8, y dice: Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El versículo 9 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El versículo 18, 19, 20, por ejemplo, el 19 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Después Edequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Si vemos, todos estos líderes tenían algo en común: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es terrible, Sí. Pero más terrible, considero, es el que el pueblo hiciera lo que el rey hacía. Yo quiero pensar que, como todo ser humano, influimos en las personas, sea bueno o sea malo. Y los padres en su educación influyeron para convencerlos de lo que estaban haciendo estaba bien, porque se daban a sus placeres. Y es lo que hoy en la actualidad también nos puede pasar. Bueno, la influencia de los padres. Sí. Pero ¿será que en algún momento uno tiene que tomar la decisión? Digo, bueno, esto está equivocado, mis padres lo han hecho, pero esto es lo correcto. ¿Qué piensan que pudo haber pasado, que el pueblo seguía lo que el rey decía? Creo que el rey pudo haber tenido mucha influencia. Realmente Edgar comentó que las personas tienen mucha influencia en nosotros, o nosotros podemos ser de mucha influencia. Y de la misma manera los reyes fueron personas vistas, muy vistas. Por lo tanto, los hijos, los padres adoptaron esos comportamientos. Por lo tanto, fue que los llevaron a esa destrucción. También este tipo de perdiciones al ser humano le ofrece pues placer, ¿no? Diversión. Eso Deleite es lo que, momentáneo. Ajá, eso Deleite es lo que momentáneo. nosotros buscamos. Y ellos pensaron: ¿de qué me sirve obedecer si puedo obtener este beneficio, el deleite momentáneo que dice Edgar? Y eso es una crisis que la lección dice crisis que realmente como seres humanos debemos de saber controlar, pero pues lamentablemente no sabemos cómo, y como se dice, debo de pensar, o sea, pensar en frío, como se dice. Pero ¿pensar en frío qué? Muchas veces no sabemos qué pensar, cómo hacer las cosas bien, cómo obedecer. Al principio de la lección mencionamos acerca de los líderes. ¿Será que tenemos que seguir o necesitamos tener un líder para seguir, para avanzar? ¿Qué si ese líder está actuando mal? ¿Qué posición debemos de tomar? Un líder es el que reparte los trabajos dentro de un equipo. Claro. El equipo se encarga de hacer todo y el líder es el que une las partes con Coordina. el equipo. Es necesario tener un líder, pero uno como parte del equipo tiene criterio propio para desarrollar para obedecer y desarrollar su vida conforme a lo que debe ser. ¿Pero qué pasa si ese líder está actuando equivocadamente? ¿Debemos de callarnos? No. Eso es difícil hoy en la actualidad porque podemos tener a algún compañero que influya grandemente en nosotros y por quedar bien ante la gente o quedar bien ante él, podemos hacer lo que él está haciendo. Puede ser difícil hoy en la actualidad, pero yo creo que no es impedimento para poder tener nuestro cimiento, nuestras convicciones de lo que se está obrando está mal. ¿Alguien más quiere añadir algo al respecto? Pues lo que hacía Jeremías, vio que estaba el pueblo de Israel estaba en una situación que no era la correcta, y Jeremías, ¿qué hizo? Se levantó y tuvo que ir y remar contra la corriente. Cuando tú ves que algo no te está haciendo de beneficio, pues nos tenemos que levantar para ir en contra de la corriente. Muchas veces, pues, como que por las influencias, ¿no? No, ¿qué van a decir? Me van a votar y me van a tachar de mal, pero pues no, el chiste es ir en lo que para mí es un beneficio. Entonces debemos seguir a un líder que actúa conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que aquí claro ejemplo nos dio Jeremías, O nuestro incluso líder. ser nosotros un líder. Nuestro líder Exacto. debe ser nuestro ejemplo, agarrar ese papel y ser un ejemplo claro, viviente de lo que la voluntad de Jehová desea.
No solamente actuar bajo nuestro criterio, nuestra líder momentáneo, sino ser un líder. Entonces, cuando un líder se presenta hablando, y vamos a aplicarlo en todos los aspectos de la vida, cuando un líder viene con algo que va en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestros principios, tendremos que hacer lo que hizo Jeremías, ¿no? Actuar. Levantarse y hablar. Tener en claro también, porque no cualquiera puede decir, no, pues me voy a levantar, voy a ser líder, voy a hacer una revolución. No, también tener en claro para qué vas a ser líder, cuál es tu fin. Okay. Vemos el capítulo 2 del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y nos vamos a dar cuenta de algunos de los mensajes que Jeremías estuvo dispuesto a mencionar, a hablar. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Más adelante dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. El versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Primero una promesa, luego una advertencia y después una sentencia. Esto es lo que han hecho. Me abandonaron, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Y de un punto de vista podremos decir, Dios es castigador. Okay. Dios es castigador y pues todo lo malo que me está pasando es porque Dios lo desea. No, podemos pensar no es que así. sea castigador realmente, sino que uno mismo se está trazando ese camino. Dios es amor, no es que no es malvado. Bueno, hemos visto que Dios advierte, Claro. nos exhorta, Sí. nos reprende, pero también nos invita a retomar el camino. Si bien es cierto, el pueblo de Dios luchó, fracasó, muchas veces se levantó cuando escuchó a Dios. Hay una apostasía, hay una crisis, pero Dios nos invita a que nos convirtamos en líderes, que hablemos lo que la palabra de Dios dice, vivamos una vida de acuerdo a sus principios y estemos dispuestos a predicar el Evangelio. Amén. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Esto es la Escuela Sabática Universitaria. Visítanos en internet, escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrarás más herramientas que pueden ayudarte en el estudio de la palabra. Que el Señor te bendiga.